Muy pocos son los acontecimientos históricos que han dejado en Alemania huellas tan profundas como la gran inflación que siguió a la Primera Guerra Mundial y que no alcanzó tan duramente a ningún otro país, ni siquiera de modo aproximado, como lo hizo con la República de Weimar. Fue esta inflación la que llegó a hacer ver con toda claridad los enormes daños causados por la fiebre destructora que se apoderó de los pueblos de 1914 a 1918. La inflación tuvo su principio en las deudas de guerra y con el exceso de impresión de papel moneda que comenzó casi inmediatamente después del fin de la guerra para poder cubrir los gastos estatales. El derrumbamiento del imperio, los gastos de la desmovilización, el retroceso de los ingresos por impuestos como consecuencia del desorden político y la paralización de la economía, la incapacidad total de recurrir al mercado interior para el lanzamiento de un empréstito, puesto que su fuerza económica estaba agotada totalmente por los empréstitos de la guerra. La falta de confianza con respecto al nuevo Estado y las exigencias de las reparaciones llevaron, en proceso continuado, a la total caída de la moneda. Los franceses fueron los que asestaron el golpe mortal al marco mediante la ocupación de la cuenca del Ruhr, que hizo que Alemania perdiera sus territorios más ricos que aún le quedaban, en hierro y carbón, y la obligó a efectuar compras de estos productos en el extranjero. La situación claramente deficitaria del presupuesto del Reich, determinada por esta serie de circunstancias antes expuestas, obligó al gobierno a hacer uso de la única posibilidad que le quedaba para ver de sanear y cubrir sus finanzas: aumentar la tirada de papel moneda. Pero el aumento de la circulación fiduciaria, conjuntamente con la total desaparición de la confianza de la población, condujo a una auténtica carrera competitiva entre la emisión del dinero y el alza del nivel de precios. Como todo el mundo esperaba nuevos aumentos de precios, comenzó una fuga general de dinero en la adquisición de objetos de valor y divisas extranjeras, con lo que se creaba una nueva y rápida necesidad de más papel moneda alemán. En el momento de la declaración de guerra, en 1914, había en Alemania una circulación monetaria de 2.400 millones de marcos. Hacia finales de mayo de 1921 había aumentado ya a 72.000 millones. Y el papel moneda fue creciendo en Alemania de modo aún más desmesurado que en la época de John Law y la Revolución Francesa. Cuando los billetes de la Revolución Francesa fueron retirados de la circulación, aún poseían un valor de 1/4 de milésima del original, 1 contra 4.000. En el momento más alto de la inflación alemana, el 20 de septiembre de 1923, la divisa alemana
había descendido hasta tal punto que por $1 se pagaba la inimaginable cifra de 4.200.000 millones de marcos. Aun cuando no se imprimían billetes de poco valor nominal, la producción de estos no podía mantenerse al paso con la inflación, es decir, con la devaluación del papel moneda. El 15 de febrero de 1924 se pusieron en circulación los billetes con mayor valor nominal, 100 billones de marcos, que en realidad apenas si valían poco más de $20. En el verano de 1923 había 50 grandes imprentas trabajando día y noche en turnos continuados para imprimir billetes de banco. Además, había más de 100 otras imprentas ocupadas en la impresión de dinero de urgencia para la industria, la banca y los municipios, que tenían que valerse de ese medio para cubrir la insuficiencia de billetes creada por la monstruosa demanda. Para dar a sus billetes cierto respaldo, se buscaba, con gran fantasía, los artículos más raros. Así, por ejemplo, la empresa Langer y compañía de Leuven emitió un billete en el que se decía: se entregará al portador 1 libra de centeno, de reservas de plena seguridad, o 60 millones de marcos. La firma Deglen e Hijos, de Wieselholwede, hizo uso, como dinero de urgencia, de un vale por 4 paquetes de cerillas de madera, y aseguraba el propietario del billete: estas cerillas son admitidas por todos los comerciantes del distrito y sus alrededores. A partir de 100 paquetes, las cerillas serán facilitadas en cajones para su transporte por ferrocarril. El precio de venta de un marco oro será pagado por nosotros o inscrito en cuenta. La rápida caída de la moneda, consecuencia de las discrepancias cada vez mayores entre la oferta de billetes de consumo y el papel moneda en curso, tuvo atroces consecuencias políticas, sociales y económicas. Significó prácticamente el fin de todas las deudas, la pérdida del dinero de todos los acreedores, tanto si poseían valores de la deuda estatal, obligaciones industriales o cualquier otro tipo de valores acreedores. Sin tener para nada en cuenta las verdaderas realidades económicas y con un desconocimiento total del proceso económico, típico del pensamiento jurídico, el principio legal siguió aferrado a la base fundamental, privada de todo realismo, de un marco es igual a un marco. Esto significaba que las deudas anteriores a la guerra podían ser pagadas en ese dinero inflacionista privado de todo valor al mismo valor nominal. Quien había colocado su fortuna con la mayor buena fe en empréstitos de guerra, o había prestado dinero a una empresa para que hiciera nuevas inversiones, se vio engañado y privado de lo que tal vez era el fruto del ahorro de muchos años. Su dinero fue verdaderamente pulverizado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. También el Estado se encontró en una situación desesperada durante la inflación.
En el espacio de tiempo que transcurría desde que se establecían los impuestos, se cobraban y llegaba el momento de poner de nuevo en circulación el dinero, este quedaba reducido a una fracción infinitesimal de su valor en el momento en que los impuestos fueron calculados. Las tarifas de las empresas públicas, como por ejemplo el correo o los ferrocarriles, no podían ser acomodadas al ritmo de la inflación, lo que daba lugar a enormes déficits. Los sueldos y jornales seguían también la elevación de los precios con algún retraso. Los que más sufrían por la desproporción eran los funcionarios y las clases pasivas. Si en una semana los sueldos, jornales o pensiones alcanzaban justamente para pagar el alquiler y los alimentos más necesarios, unos días después apenas si podía conseguirse nada por aquella suma. Así, en lugar del pago de sueldos en dinero, se llegó en muchas empresas a pagar a los obreros en productos naturales. Trabajadores y empleados que aún cobraban en metálico trataban de cambiar sus sueldos por alimentos, ropas o lo que necesitaban, pero nadie guardaba un solo marco, un segundo más de lo necesario. Los pensionistas y funcionarios no tenían esa salida. El dinero fue perdiendo cada vez más su función de instrumento general de cambio y surgieron innumerables mercados negros en los que, como entre las tribus primitivas, se procedía al cambio de mercancía por mercancía. Especuladores de divisas y extraperlistas de artículos de primera necesidad podían hacer fortunas. Los extranjeros que viajaban por Alemania con sus divisas podían vivir con el mayor de los lujos por unos cuantos francos, florines o dólares. En 1923 bastaba un florín para poder pagar una suculenta comida para 4 personas en un restaurante de lujo. Pero la inflación fue como una auténtica bendición de Dios para un puñado de empresarios inteligentes que supieron aprovechar lo favorable del momento y con la ayuda de créditos que pronto quedaban devaluados, compraban en serie los negocios y empresas en dificultades económicas. La industria se retrasaba todo lo posible en el pago de sus impuestos para que la moneda estuviera lo más devaluada posible. Muchos industriales organizaron y montaron fábricas y empresas con créditos del Reichsbank que después pagaron sin la menor dificultad con el dinero devaluado en su valor nominal. Hugo Stinnes, 1870-1924, el más influyente de los empresarios y el portavoz de la industria pesada en tiempos de la inflación, edificó en esos años su imperio industrial hasta ahora no igualado. Junto a su empresa matriz, la Hugo Stinnes Sociedad Limitada, que controlaba 70 empresas industriales, consiguió formar el Trust del carbón, el acero y la electrónica de la Siemens Rhein-Elbe Schuckert Union y la Alpine Mountain Gesellschaft de Austria. Stinnes
llegó a controlar un grupo de empresas que iba desde la explotación minera hasta la producción cinematográfica, sin olvidar la industria maderera y el famoso periódico Deutsche Allgemeine Zeitung. Se metió también en el sector de la química y de la fabricación de cervezas, manufacturas papeleras, hoteles, fundiciones y altos hornos. Stines controlaba empresas bancarias, de seguros y de transportes. Poseía grandes granjas y buques de pesca. 1.535 compañías formaban el grupo de empresas de este hombre de negocios, con un total de 2.888 fábricas, delegaciones y sucursales comerciales, que lo convertían en el grupo empresarial más fuerte de Europa en manos de un solo hombre. Bastantes de estas empresas sobrevivieron la época de crisis e incluso la Segunda Guerra Mundial. Hugo Stines, hijo, que cumplió en 1967 sus 70 años de edad, sigue dirigiendo desde Mülheim en el Ruhr un grupo industrial cuya principal actividad la constituyen astilleros, minas de carbón, fabricación de maquinaria y metales. El 15 de noviembre de 1923, el gobierno del Reich, bajo la dirección del nuevo ministro de Finanzas, Luther, emprendió la difícil tarea de sanear el marco, terminando con el terrible caos de la inflación. Para ello creó un nuevo banco emisor, el Rentenbank, de acuerdo con los consejos de Hilferding y Hjalmar Sachs. Se borraron 12 ceros de todas las cifras y se comenzó la emisión de nuevos marcos, los llamados Rentenmark. Estos billetes estaban cubiertos y respaldados por toda la propiedad alemana. Consecuentemente, todas las tierras, agrícolas o forestales, todos los establecimientos industriales, artesanos y comerciales fueron gravados con una deuda proporcional y sus dueños pasaron a ser accionistas del nuevo Rentenbank. Este banco tenía personalidad jurídica propia en el derecho privado, pero se le concedía el privilegio especial de banco emisor de papel moneda. Debido a que en el plan Dawes para la regulación de los compromisos alemanes en el pago de reparaciones se exigía el restablecimiento de una divisa respaldada por el oro, el Rentenbank se disolvió en 1924 y su tarea como banco emisor fue confiada a un banco de descuento con reserva oro y después definitivamente al Reichsbank. Tras la reforma monetaria de 1923, se volvió a restablecer la confianza en el marco alemán de alemanes y extranjeros. Sin embargo, como consecuencia de la tremenda inflación, se mantiene en Alemania un temor profundamente arraigado y casi irracional a toda devaluación monetaria. La preocupación
por la estabilidad del marco es motivo impulsor de la conducta de muchos que ni siquiera llegaron a conocer la inflación de 1923. Es un factor psicológico y político que todavía ahora, más de medio siglo después de la galopada inflacionista de la posguerra, no puede ser dejada de tomar en cuenta por todos y cada uno de los políticos alemanes. En Francia, el miedo a la inflación no desempeña un papel tan dominante, aun cuando ese país, en la época de John Law y tras la Gran Revolución, tuvo dos grandes inflaciones y en la primera mitad de nuestro siglo solo ha conocido periodos muy cortos de estabilidad monetaria. Los franceses, contrariamente a sus vecinos orientales, se han acostumbrado a acompasar su vida a la inflación. La República de Weimar había dominado hacía ya bastante tiempo su problema de valorización de la moneda, cuando en Francia los precios empezaron a ascender de modo notabilísimo. Entre 1924 y 1926, la cotización de la libra esterlina en la Bolsa de París subió de 70 a 245 francos. La principal causa que hacía peligrar la moneda francesa estaba en las exigencias sociales. El gobierno autorizó créditos por valor de 100.000 millones de francos para la reconstrucción de las zonas devastadas del nordeste del país y accedió a las exigencias de aumentos de sueldo y de jornales. La causa de esa decisión fue la idea de que más tarde o más temprano Alemania acabaría por pagar sus deudas de guerra y con ello se equilibraría el presupuesto. Lo que nadie quiso ver fue que la relación entre oferta de productos y las reservas de oro se hacía cada vez más desfavorable. Cuando los precios fueron aumentando de modo incontenible, el expresidente de la República, señor Poincaré, se colocó a la cabeza de una nueva coalición y se hizo con el gobierno relevando al llamado cartel de los gauches. Poincaré utilizó la oportunidad que le brindaba la especulación con el curso del dólar, al que las inversiones en negocios a plazo fijo había hecho ascender notablemente, y dio orden de que el Banco de Francia pusiera en el mercado grandes cantidades de oro y divisas. Con ello, el banco obligó a que los especuladores que jugaban a la baja tuvieran que equilibrar sus compras y consiguió al mismo tiempo grandes beneficios a su costa. En pocos días la libra descendió de 240 a 160 francos. En realidad no fue una baja de la libra, sino un alza del franco. El proceso siguió desarrollándose hasta finales de la década. Para evitar en el futuro toda posible especulación tan peligrosa, el Banco de Francia recibió autorización para seguir interviniendo directamente y siempre que fuere preciso en la regulación del mercado de divisas. Aparte de esto, Poincaré equilibró y puso orden en el presupuesto estatal
y limitó la expansión del crédito. Mediante esas medidas se detuvo el alza de los precios en el mercado interior y el fantasma de la inflación fue contenido sin necesidad de recurrir a una reforma monetaria. En todos los países industriales del oeste de Europa se viene luchando desde la Segunda Guerra Mundial con mayor o menor éxito y energía contra la inflación y la consecuente devaluación de la moneda. En la década que va de 1957 a 1967, la disciplina de precios sufrió un notable descenso en Francia. El franco perdió más o menos la mitad de su fuerza adquisitiva. Por el contrario, en Estados Unidos, la pérdida de valor del dinero no llegó ni siquiera a una quinta parte de su valor inicial. En la República Federal Alemana se registra un especial interés en la observación de cualquier modificación del índice de precios, del coste de vida. En años de discusión del problema se han formado dos campos adversos, con opiniones dispares sobre cuál es la política económica y monetaria más conveniente para el país, cuyos defensores respectivos podemos denominar partidarios de la estabilidad y fanáticos del desarrollo.